Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5 octavos, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Hola de nuevo. Volvemos a un episodio más de Latinoamérica en 5 octavos. Como siempre, al inicio de cada uno de mis episodios me tomo el momento de agradecerles por volver cada semana aquí a escuchar lo que tengo para contarles acerca de nuestras tradiciones musicales. Recuerden que las diferentes plataformas por donde pueden escuchar estos episodios tienen la opción de interactuar a través de comentarios. Sería para mí muy valioso si exponen su punto de vista acerca de estas temáticas que se van abordando semana tras semana, ya que de esa manera se puede mejorar todo lo que se tenga que mejorar y hasta podemos ponernos de acuerdo sobre qué temas abordar y en qué dirección vamos llevando este lindo proyecto. Así que estoy abierta a sus comentarios, opiniones y sugerencias. La semana pasada estuvimos hablando de la influencia nativa en la música venezolana. Tuvimos ciertos vestigios acerca de las características principales que tenía la música de las diferentes etnias aborígenes que se asentaban en el territorio de la pequeña Venecia, como la llamaba Américo Vespucio. Descubrimos que la ubicación geográfica es determinante en el desarrollo de las manifestaciones culturales en general de cada etnia. Y bueno, mencionamos por supuesto algunas de ellas. Ahora nos corresponde hablar de la influencia africana en todo este mestizaje producido en la época de la llegada de los españoles a nuestras tierras. La forma en la que llegaron los esclavos africanos a nuestro continente la sabemos todos. Llegaron en las embarcaciones de la corona española. Pero yo quise ir un poco más atrás para entender mejor el llamado comercio triangular. Sí, así se le llamaba al comercio de esclavos, porque era un comercio entre Europa, África y América, que consistía en que salían de Europa las embarcaciones con mercancía para llevar a África, a cambio de estos esclavos. Y de allí mismo partían las embarcaciones hacia América para utilizar a dichos esclavos en la explotación de todos los recursos que ofrecía en aquel momento el nuevo continente. Estos viajes eran inhumanos, considerando que pasaban alrededor de 3 meses en alta mar en las peores condiciones. No cabe duda de que al final del trayecto no llegaba la misma cantidad de esclavos que salieron inicialmente de África. Muchos de ellos enfermaban y morían. Otros en medio de la desesperación se suicidaban. Otros eran asesinados por sus captores, quizás por tener ínfulas de rebelión. El caso es que a ningún individuo le deparaba un mejor destino cuando caía en la dinámica del comercio triangular. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para comentar que encontré una base de datos impresionante llamada slavesvoyage.org. Si les interesa el tema, allí pueden encontrar infinidad de datos acerca de la esclavitud desde sus inicios. Ellos llevan una línea de tiempo, también hay opciones para explorar mapas de las rutas de la trata de esclavos, representaciones 3D de los barcos esclavistas, galerías de imágenes, lugares y documentos de estas épocas, en fin, todo un océano de información que ayuda a entender este tema de una manera muy fácil y alimentar nuestros conocimientos acerca de algo que no acaba. Porque si bien la esclavitud tiene más de 200 años abolida, podemos decir que se ha transformado en nuevas versiones, más crueles y perjudiciales para la población mundial en general. Bueno, yo sé que tengo momentos en los que me salgo un poco de nuestra temática musical, pero es que hay tanto que aprender y tanto que explorar y descubrir que, siendo totalmente honesta, no me importa de vez en cuando desviar un poquito el foco para dar a conocer datos importantes de historia, de estadísticas, anécdotas o incluso datos curiosos,
algunas veces hasta chistosos. Después de todo, ya les he comentado que seguir el guión al pie de la letra no es algo que se me dé con mucha facilidad. Así que volviendo a lo que nos concierne, la influencia africana tiene un gran peso en la música tradicional venezolana. Hay un artículo interesantísimo en la página del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, escrito por Hugo Álvarez Pífano, un gran musicólogo y crítico de música venezolano, además de productor de cine y escritor. Este señor nos cuenta aquí que en Venezuela establecieron a los esclavos provenientes de África en las zonas donde existían las grandes plantaciones de caña de azúcar, cacao y algodón, algunas actividades mineras y también donde se hacía la pesca de perlas, que requería de una enorme mano de obra, por supuesto sin compensación. Estas zonas son los valles del Tuy, de Aragua y del río Yaracuy. Además, toda la costa del Mar Caribe, algunas áreas del occidente cercanas al lago de Maracaibo y la región de Guayana, especialmente el Callao. A partir del siglo XVI fueron introducidos a los territorios insulares de Venezuela, especialmente a Nueva Cádiz de Cubagua y a la isla de Margarita, grandes contingentes de esclavos destinados a las actividades de extracción de perlas. Entre los años de 1526 y 1532, que fue el periodo más productivo de la explotación perlífera, de una población de 2.000 europeos establecidos en Cubagua, estos poseían unos 1.764 esclavos, casi uno por habitante. Confieso que este dato, más que curioso, me parece absolutamente aterrador. Y bueno, retomando lo que hablábamos en el episodio pasado de las características de las expresiones musicales de acuerdo a la ubicación geográfica, esto también aplica, por supuesto, con los esclavos provenientes de África. Estas personas traen de sus lugares de origen sus propias manifestaciones, sus propios instrumentos y sus propios rituales. Además que podemos observar que sus asentamientos son mayormente costeros, rasgo indicador de calidez y ritmo en sus expresiones musicales. Y hablando de ritmo, sin duda al decir África, a la mayoría de nosotros se nos viene a la cabeza un tambor, como instrumento, por supuesto, representativo de esta cultura. Y es que sí, los tambores son de ellos, y se los trajeron a Venezuela. Y aquí tienen tanta importancia que de esto se puede hablar por muchos episodios si quisiéramos. Pero por hoy yo les voy a mencionar algunos, guiándome de nuevo por la pluma del maestro Hugo Álvarez Pífano. Tenemos entonces que en Venezuela existen muchas clases de tambores, herederos de ancestros africanos, que se utilizan en diversas tradiciones musicales populares, casi todas asociadas a celebraciones rituales del calendario religioso. Podemos mencionar entonces algunos de estos tambores, como los chimbangueles, utilizados para las fiestas de San Benito, celebradas en el estado Zulia, al sur del lago de Maracaibo. El conjunto de tambores mina y el conjunto de tambores redondo se utilizan en las fiestas de San Juan, específicamente en Barlovento, estado Miranda. Y aquí me permito citar textualmente al maestro Álvarez. Tal vez el que goza de mayor difusión en Venezuela es la tambora, de forma cilíndrica y tamaño variable. Puede ser abierta o cerrada. Cuando se le cierra con un cono de madera, recibe la denominación de culoepuya. Se le utiliza en diversas manifestaciones afrovenezolanas como la fulía barloventeña. El conjunto de fulía está asociado con los cantos de velorio y se ejecuta con pequeñas tamboras redondas de 2 membranas, llamadas comúnmente tamboras de velorio. Existe también el conjunto de aguinaldos y más reciente aún el conjunto de gaitas, que está integrado también por tamboras asociadas al furruco,
un tambor que tiene fijada sobre su membrana una varilla que se frota con la mano cerrada y transmite la vibración a la caja de resonancia. Asimismo, es interesante ver en Barlovento un tambor de parche clavado y extremo inferior abierto al que llaman cumaco, muy usado también en la fiesta de San Juan. Otros instrumentos de origen africano utilizados en la música venezolana son la marímbola, instrumento idiófono de origen congolés, utilizado como sustituto del bajo. El furruco, que como ya se ha dicho, es un instrumento de fricción, también de origen congolés, acompañante imprescindible de los conjuntos que interpretan aguinaldos o villancicos, y también la gaita zuliana durante las festividades navideñas. Los palitos o claves de naturaleza aerófana, cuya ejecución se hace de manera acompasada al golpear el uno contra el otro. Fin de la cita. Todo este universo tamborero es necesario profundizarlo un poco más porque es que tiene vertientes. Además que algunos vienen relacionados con rituales espirituales y cada tambor tiene un nombre y una función. Algo interesantísimo de verdad que vale la pena conocer. Porque sin temor a equivocarme, Venezuela ocupa un lugar importante entre los países con mayor influencia africana de Latinoamérica. Y esto desencadena una cantidad absurda de manifestaciones y géneros musicales que parten de aquí. Entonces, en futuros episodios estaremos retomando este tema con mayor profundidad para asegurarnos de darle la importancia que se merece. En el siguiente episodio empezaré a abordar las manifestaciones musicales de Venezuela por regiones. Así podremos tener un panorama amplio de la diversidad musical que existe en este territorio. La verdad, cada vez se va poniendo más interesante. Pero bueno, llegó el momento de despedirme, agradeciendo como siempre el hecho de que se acerquen a escuchar, recordándoles que sus opiniones y sugerencias serán siempre bien recibidas a través de los comentarios de las diversas plataformas donde se encuentra este podcast. Bueno, hasta la próxima.